Bienvenidos a la Japan News AI. Esta semana profundizaremos en un titular muy importante. Tenemos la cumbre del G7, por supuesto. Muchas discusiones, pero esta vez, especialmente sobre Ucrania y China, con todo lo que sucede en torno a Taiwán. Por supuesto, las políticas comerciales fueron una parte importante de la conversación, al parecer. Y luego veremos el tema de los aumentos salariales esperados aquí en Japón. El primer ministro se disculpó por el asunto de los certificados de regalo. Además, noticias sobre apoyo financiero en el que Japón está donando a las naciones insulares del Pacífico para ayudarlas a lidiar con el cambio climático. Y finalmente, hablaremos de la Expo Osaka Kansai, que se celebrará muy pronto. Pero parece que no todos están entusiasmados. Sí, la cantidad de entradas en preventa está un poco retrasada. Pero, ya saben, viviendo aquí en Tokio, todo esto nos afecta mucho. No son solo noticias que suceden en otros lugares. Afecta nuestra economía, nuestro lugar en el mundo. Así que vamos a analizar en detalle qué significan estos acontecimientos para ustedes, para nosotros, para todos los presentes. Comencemos. Empecemos con la cumbre del G7 en Canadá. Parece que se estaban enfrentando a grandes cambios globales. Sí, parece que hay mucho movimiento en este tema. Las tensiones comerciales siempre están hirviendo en el fondo. Pero el diálogo sobre Rusia y China, especialmente el tema de Taiwán, siento que las cosas están escalando. Por supuesto. Lo que realmente me llamó la atención fue cómo cambió el lenguaje del G7 sobre Taiwán. No se trató de un pequeño ajuste aquí y allá. Fue mucho más contundente que antes, y omitieron por completo la habitual declaración de política de una sola China. Parece una decisión muy intencionada. ¿Qué opinan? ¿Qué podría significar este cambio de postura? Al omitir esa referencia a una sola China, esencialmente están diciendo, estamos muy preocupados por China, en cómo están incrementando su presencia militar y cómo están manejando el tema de Taiwán. Mencionaron específicamente comportamientos manipulativos. Eso muestra una creciente inquietud a nivel internacional. Creo que para la gente que está pensando en la estabilidad en la región, este lenguaje más fuerte del G7 señala que estas grandes potencias podrían estar adoptando una postura más asertiva hacia las acciones de China. Sí, entiendo a qué te refieres. Definitivamente tiene implicaciones para todo el panorama geopolítico, y se relaciona con lo que estaba sucediendo con Rusia y Ucrania en la cumbre. El G7 advirtió sobre más sanciones e incluso habló de usar activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. Todo sugiere que se están poniendo mucho más duros, ¿cierto? El siquiera considerar usar esos activos congelados es un gran paso. Sí. Muestra la urgencia de apoyar a Ucrania. Y hecho de que Ucrania acordó un alto al fuego de 30 días, aunque Rusia no está realmente de acuerdo, pone más presión sobre Moscú. Desde mi perspectiva, creo que estas discusiones entre miembros del G7 son súper importantes para entender hacia dónde podría dirigirse el conflicto y lo que podría significar para la economía global. Todos sabemos que una economía estable es crucial, ¿verdad? Por supuesto. Pasemos a la economía nacional. Creo que es justo decir que la mayoría de la gente está bastante contenta con la perspectiva de que los salarios corporativos suban por tercer año consecutivo. El año pasado hubo un gran aumento, y parece que podríamos ver algo similar este año, alrededor del 5%. Realmente parece que las cosas están cambiando. ¿Por qué crees que está ocurriendo esta tendencia al alza? Bueno, los factores principales son la estrechez del mercado laboral aquí, y la inflación con la que todos estamos lidiando. Las empresas se están dando cuenta de que tienen que ofrecer salarios más competitivos si quieren atraer y retener a la buena gente. ¿Recuerdas que hubo algunas negociaciones para el aumento salarial el año pasado? Dichas negociaciones resultaron en el aumento más grande en más de 30 años. Sí. Eso incluso influyó en el Banco Central para ajustar su política monetaria. Es una conexión directa entre la mejora a los salarios y la estrategia económica del Banco de Japón. Creo que para los habitantes de Japón, este tipo de estrategias tiene un impacto directo y positivo en su poder adquisitivo. Sí, lo entiendo. Y sé que gran parte de esto se debe a las fuertes ganancias corporativas con un yen más débil. Pero la gran pregunta es si estos aumentos salariales llegarán a las pequeñas y medianas empresas, las que emplean a la mayoría de la gente. Es decir, ¿qué efecto podría tener esto en nuestra economía local aquí en Tokio? Los pequeños negocios pudieran incrementar salarios también. Eso tendría un mayor impacto en el poder adquisitivo de la población y resultaría en una economía más sólida y saludable, no solo en las ciudades, sino también en las pequeñas poblaciones, impactando restaurantes, comercios y a toda la población. Sería genial. Bien, pasemos ahora al panorama político.
La disculpa del primer ministro Ichiro por repartir vales de regalo a algunos legisladores del PDL definitivamente ha generado controversia. Es interesante cómo incluso algo que parece pequeño puede generar preguntas más importantes sobre el funcionamiento del gobierno. Estoy de acuerdo, la percepción es muy importante. Sí, y con todo lo que está sucediendo, la preocupación por los índices de aprobación de la administración y lo que esto podría significar para el proceso de aprobación del presupuesto es comprensible, especialmente con la incertidumbre actual en torno al comercio internacional. Sí, totalmente. Todas estas dinámicas de la política interna pueden tener un gran impacto en la percepción de los mercados, ya que esto afecta la credibilidad y la seguridad para los inversionistas. Exactamente. Ahora, hablando de un amigo más global, la promesa de Japón de donar $3 millones para ayudar a las naciones insulares del Pacífico a lidiar con el cambio climático es un gran logro. Sí, realmente lo es, muestra que Japón está determinado a apoyar a estos países que se ven muy afectados por el cambio climático. Es un gran ejemplo de cooperación internacional y también es un recordatorio de que los problemas ambientales y sus soluciones no les importan nuestras fronteras políticas y tenemos que seguir pensando cómo podemos contribuir a tener un planeta más saludable. Y finalmente, tenemos esta sorprendente noticia sobre la preventa de entradas para la Expo Osaka Kansai. Solo han alcanzado el 60% de su objetivo y la inauguración está a solo un mes. Eso es inesperado. Parece que el evento no ha llegado a los oídos de la gente, y es inevitable pensar, ¿por qué? Tal vez la gente está ocupada pensando en la economía del país, o simplemente no han hecho suficiente mercadotecnia o la manera en cómo lo han promovido no ha convencido al público. Será interesante ver si la gente tiene más interés en el evento conforme la fecha se acerca. Yo también lo creo. Definitivamente te hace pensar en qué entusiasma a la gente con estos grandes eventos nacionales. Así que, al sumar todo esto, todas las tensiones globales, los cambios económicos locales, los acontecimientos políticos e incluso la anticipación o la falta de ella para un evento importante, ¿cuáles son las conclusiones principales? Creo que vemos un Japón tratando de navegar y resolver tanto situaciones internacionales como locales. Las relaciones internacionales son el centro de esto, especialmente con todo lo relacionado con la seguridad en el área de Asia, también con la guerra en Ucrania, y eso tiene un gran impacto en nuestras políticas económicas y nuestros socios internacionales. En el aspecto local, el tema del incremento de salarios refleja tanto la situación económica actual y futura, pensando en un crecimiento estable y sostenible. Y aún algo tan relacionado con la opinión pública puede decirnos mucho del sentimiento de la sociedad. Tal vez es tiempo de un cambio local e internacional. Eso es todo por esta semana. Dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario. Queremos conocer tu opinión sobre los temas de hoy. Cuídate y nos vemos en la próxima toma.